Gloria al Señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día que nos regala el Señor para su gloria y para su honra? Estamos aquí en esta casa, en este hogar, una semana más para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder continuar enseñando, de poder continuar alimentándonos por medio de este evangelio maravilloso del nuevo pacto. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Es para nosotros un placer y un privilegio que nos sintonicen, que nos escuchen, que nos manden mensajes, que nos hagan comentarios. Les pedimos por favor a las personas que no se han suscrito, que son muchas todavía, en comparación a lo que nos escuchan y las personas que se han suscrito, hay una diferencia inmensa. Entonces les pedimos que por favor, si son edificados con los mensajes, con los estudios, si se suscriben, si ponen algún comentario, es mejor que sea bueno el comentario, YouTube comienza a recomendar el canal, ¿correcto? Entonces, si nuestro interés para el beneficio de la iglesia es que la palabra corra y sea glorificada en la vida de aquellas personas que han sido llamados y escogidos por Dios para recibir esta palabra, entonces por favor hagan su labor, su granito de arena, y es fácil, solo hacer un clic en suscribirse, poner un comentario, amén, Abba Padre, me ha edificado, no estoy de acuerdo con usted, hermano, me hacen sus preguntas, sus comentarios, lo que sea. Estamos siempre dispuestos a aclarar cualquier duda doctrinal, ¿verdad?, que las personas puedan tener. Al final del día, nuestro único interés es la edificación de la vida de las personas. El tema de esta tarde, la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Esa frase ahí, bendecidos, esa palabra, valga la redundancia, verdadera, es lo que hace la diferencia entre el Evangelio y cualquier otra doctrina que no tenga nada que ver con la revelación de la gracia, bendecidos. Vamos a tomar notas como siempre. Por favor, les voy a pedir que tomen notitas por la palabra verdadera del Evangelio, y aquí la importancia de aferrarnos a lo que está escrito, bendecidos. Lo digo porque hay un bendecido que ha comenzado a compartir ciertas cosas y lo está haciendo de una manera doctrinalmente hablando muy, pero muy bien. Excelente lo está haciendo. Y está presentando evidencias, pruebas. Él dice que ha recibido muchas críticas, que le han cerrado las puertas en muchos lados, que le han dicho que es un hereje, que le han dicho que es un falso, que le han dicho muchas cosas. Pero él dice, y es verdad, porque si tú vas y lees los comentarios, ¿no?, de las cosas que él ha puesto, él dice, y es verdad, que todas esas críticas tienen la ausencia de la evidencia bíblica de lo que los critican. Le dicen que es un hereje, pero no le dan pruebas bíblicas. Le dicen que es un falso, pero no le dan pruebas bíblicas. Le dicen que tiene una falsa doctrina y está enseñando lo que no tienen que enseñar, pero no le dan evidencia bíblica, ausencia de evidencia bíblica. Entonces, cuando entendemos la palabra verdadera del Evangelio, tenemos que entender, bendecidos, que esto está incluyendo una doctrina o una sana doctrina, la cual es nuestra fuente de información para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué requiere, bendecidos, recibir, aceptar solamente la palabra verdadera del Evangelio? Requiere como que olvidarnos, renunciar, no darle importancia a las tradiciones dentro de los sistemas religiosos
en los cuales nosotros estamos acostumbrados a escuchar o a vivir, ¿correcto? Y en YouTube, en ciertos estudios, hay personas que me han puesto, hermano, no estoy de acuerdo con usted, sí, pero no me ponen evidencia bíblica del por qué o dónde estoy equivocado. Entonces me demoro 45 minutos, 50 minutos en explicar un tema, y con 2 oraciones las personas sencillamente descartan públicamente lo que le enseño. Pero eso realmente no tiene importancia. Lo importante es que la iglesia entienda que por sobre todas las cosas, bendecido, la evidencia bíblica tiene que estar por encima de todo. Tiene que estar por encima de lo que te enseñó tu papá, tu mamá, de lo que aprendiste en la escuela dominical, de lo que aprendiste en una iglesia católica, evangélica. Bendecido, yo no creo lo mismo que creía cuando estaba pequeño, en lo absoluto. Nunca fue católico, pero sin embargo, no creo de la misma manera que mis padres me enseñaron. Entonces, pero tenemos que olvidarnos de las tradiciones. La respuesta de nuestra doctrina están en los estudios que tenemos grabados. Ahí están todos. Ahí están todos. Entonces, por la palabra verdadera del Evangelio, es que nosotros creemos en Cristo Jesús. Por la palabra verdadera del Evangelio, conocemos nuestra esperanza. Por la palabra verdadera del Evangelio, conocemos nuestra herencia. Conocemos nuestra herencia. Por la palabra verdadera del Evangelio conocemos nuestra libertad en Cristo Jesús. Conocemos nuestra libertad del pecado y de la muerte. Hermano Walter, ¿cuál es la diferencia entre el antes y el después cuando usted estaba, como usted dice, en el sistema religioso evangélico? La respuesta y la diferencia es de que hoy en día disfruto esta realidad en mi vida. Antes no. Antes vivía en temor. Antes vivía en obras. Antes vivía en incertidumbre. Porque antes yo escuchaba de esto, bendecido, aunque no tanto, pero no lo entendía. Lo escuchaba como parte de la enseñanza doctrinal, ¿verdad?, de la iglesia, pero no me lo explicaban y no me lo presentaban como una realidad absoluta por la cual yo debo de vivir mi día a día. Porque, hermano, todo el mundo sabe que uno es salvo por gracia, está en la Biblia, ¿no? Hermano, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Pero vivir esa gracia, vivir en la fe, quiere decir que yo voy a desligarme totalmente de la obra. Ay, esa es otra cosa. No están dispuestos a soltar las doctrinas del infierno, no están dispuestos a soltar la Santa Cena, no están dispuestos a soltar el bautismo en agua. No, hasta ahí no llega la doctrina de la gracia. Y es precisamente donde llega la doctrina de la gracia, que es eliminar toda la obra en la vida del cristiano. Pero ¿por qué lo conocemos nosotros, bendecidos? Por la palabra verdadera del Evangelio. De otra manera no lo conocemos, bendecidos. Si nosotros no hubiésemos aprendido, conocido esta verdad, estuviéramos en el sistema religioso todavía. Los mismos cristianos, tú le hablas de eso. No lo entienden. Y entonces se dice, no, chica, tú estás loca. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vas a decir tú esto? Y yo digo, no lo entienden. Bueno, está bien, cree lo que tú quieras, porque yo no voy a poder hablar. Tú les hablas, mira, esto es un tema difícil para las personas entenderlo, la predestinación. La predestinación, y mis hijos, y mi fulano, y mi ser querido. ¿Cómo así de qué? Pero es bíblica. Ahí está. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, bendecidos por la palabra verdadera del Evangelio, conocemos de la gracia y la fe. Conocemos de la gracia y la fe, que son doctrinas, ¿correcto? Son doctrinas las cuales vivimos, las cuales creemos.
Este conocimiento, bendecido, es lo que te mantiene libre. Si tú conoces la gracia y la fe, eres libre en Cristo Jesús. Esto es lo que hace la diferencia en la vida del creyente. Esto no es solamente una información, bendecido. A mí me gusta enseñar, pero no vengo solo a enseñarte. Vengo a darte una información que transforma tu vida. Bendecido, esto lo puedes vivir. La gracia y la fe la puedes vivir. ¿Cómo? Siendo libre en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa libertad, bendecido? ¿Cuál es esa libertad, hermano? Libre de condenación en tu conciencia. No debes sentirte condenado. Hermano, pero las cosas que hago. Bueno, Abraham también no se consideró, estando ya casi de 100 años, ni la matriz, dice, infértil de Sara, sino que creyó el que prometió. Amén. Igual no te mires tú en tu carne, que tienes más de 100 años, eres incapaz de producir ningún tipo de justicia delante de Dios, pero cree el que prometió que por la fe en Cristo Jesús te iba a dar la vida eterna. Es lo mismo. Pero eso tan sencillo que acabo de decir, la gente no lo cree. La gente lo rechaza. Una persona le dijo a mi mami: hermana, uno recibe salvación por medio del agua. Los luteranos tienen estudios y explicaciones que el agua, uno recibe gracias por el agua física. El evangelio no te dice nada de eso. ¿Y por qué es eso, bendecido? Mira, ¿por qué yo me pregunto, ¿por qué tomarse el trabajo de buscarle una explicación a eso? La respuesta que yo doy es esta: un problema grandísimo de conciencia. Porque todavía se sienten ¿qué? Condenados. Y ellos tienen que hacer algo para apaciguar esta conciencia que se siente condenada. Entonces, hermano, hay que hacer algo. La fe sin obras es muerte, hermano. Y eso ya nosotros lo hemos explicado. Condenación en tu conciencia. ¿Qué dice Romano? La fe no es de obras, porque si es por gracia, ya no es por obras. Dice de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces no puedes combinar una con la otra. Imposible. Es imposible combinar la gracia con la obra, porque una anula la otra. ¿Correcto? O tienes fe o vives por fe y gracia, o vives por obras. O te vas a la ley. Correcto. Siempre y cuando nosotros hagamos nuestra labor, que es predicar, sí, el Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Sí, porque nosotros estábamos en lo mismo. Nosotros estamos en lo mismo. Pon en tus notas toda la información que un creyente necesita. Toda la información que un creyente necesita está en la revelación de Cristo al apóstol Pablo. Toda la revelación o toda la información que un creyente necesita está en la revelación de Cristo al apóstol Pablo. Y si quieres escribir un poquitico más, puedes poner para la iglesia. La verdad absoluta de Dios está en su palabra, bendecidos. La verdad absoluta de Dios está en su palabra. La verdad absoluta de Dios está en su palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, como conocedores ya de esa verdad absoluta, de este evangelio, de la gracia de Dios, de la fe en Jesucristo, del significado de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estudiar con diligencia el nuevo pacto.
estudiar con diligencia el nuevo pacto. ¿Tú sabes qué le dijeron a este hermano? Hermano, usted estudia mucho la Biblia. Yo realmente no tengo tiempo, le dijo algo así le dijo una persona. Y este hermano le dijo, yo tengo 2 trabajos, yo tampoco tengo tiempo, pero hago tiempo para estudiar la palabra. No es un asunto de opcional, no es opcional, es necesario, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno que se enrola como soldado se enreda en los negocios de la vida para poder entonces servirle al que se enroló como soldado, ¿correcto? Entonces, excusas podemos tener muchas, bendecidos. Las excusas son como las narices, todos tenemos una. Pero hay que hacer el tiempo necesario para escuchar el Evangelio. Estás haciendo algo, ten ahí de fondo el estudio, ya sea el mío, ya sea otro que enseñe de la misma manera que enseñe el nuevo pacto, no importa, pero edifícate. No tengo tiempo, como dice el hermano, haz el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Estudiar con diligencia el nuevo pacto. Mira, trazar o dividir bien la palabra. Sí, señor. Trazar o dividir bien la palabra de verdad. La palabra de verdad, ¿qué es eso? Mira, antiguo pacto, nuevo pacto, diferentes dispensaciones, ¿correcto? Conocer las dispensaciones de la gracia. Lo dije unas cuantas clases atrás, tenemos 471 creo que va a ser con este estudio, estudios bíblicos en nuestro canal de YouTube. Todo lo que necesitas para crecer en el Evangelio de la gracia del Señor. No hay tema que no hemos tocado. Predestinación, justificación, redención, perdón de pecado, todo el libro de Hebreos, todo el libro de Romanos 2 veces, Efesios, Filipenses, Colosenses, creo que estudiamos Primera de Tesalonicenses. Bendecido, yo no tengo más nada que darte, sino recordarte lo que te hablé hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años atrás. Pero es la necesidad de limpiar esa conciencia, ¿no?, de lo que hemos aprendido en el pasado. Pero cualquier persona, es más, yo exhorto, yo insto a las personas que nos escuchan, a ustedes acá, que siempre lo hago, que se vuelvan unos expertos en esta palabra. Es más, voy a poner en Facebook, y lo voy a decir en esta grabación, si alguna persona habla chino, alemán, francés, italiano, algún otro idioma y español, que aprenda esta palabra y la predique en esos idiomas. Ese idioma. Porque muchas veces, bendecidos, o sea, ¿a quién yo alcanzo en Alemania? ¿A quién yo alcanzo en Italia? ¿A quién yo alcanzo en Francia? ¿A quién yo alcanzo en China? A nadie, bendecido. Yo solo alcanzo a las personas que saben español, que me siguen, que me escuchan, que de momento se empatan con el canal de YouTube. Pero ¿qué dijo el Señor? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y el otro día estaba pensando en eso, escuchando a otros bendecidos. La reforma. ¿Pero qué estamos reformando? Si nadie, o si los obreros no ponen de su esfuerzo para propagar esta palabra. O sea, somos la reforma, somos el... Ok, pero entonces ¿a quiénes tú estás alcanzando en Alemania, en China, en Japón, en Francia, en Italia, en muchos países donde no hablan español? Sí, tenemos una palabra maravillosa, pero necesitamos obreros para la mía. Necesitamos personas que lo enseñen. Ahora,
Yo personalmente estoy seguro de que el Señor también revela a un pastor en Italia, a un pastor en Francia, a un pastor en Alemania, que crea y vea esta palabra tal y como fue revelada. Estoy seguro, porque nosotros no somos la excepción. Yo no soy la excepción, bendecido. Yo tuve un proceso, ¿no?, para llegar aquí a este conocimiento. Los otros hermanos que predican gracia pasaron un proceso de llegar a ese conocimiento. Pero ¿y las otras gentes? ¿Qué? ¿La iglesia de Cristo solo es en español? No, yo quiero alcanzar a otras personas. Pero insto también a las personas que hablen inglés, un inglés fluido, que puedan explicarlo bien, que aprendan esta palabra, que se alimenten de este evangelio, de estas explicaciones que nosotros damos acá, y entonces vayan y lo expliquen en los idiomas que hablan. Haití, ¿qué pasó con Haití? ¿Verdad? También ellos son, ahí hay escogidos y llamados del Señor. Entonces, bendecidos, necesitamos que esta palabra verdadera del evangelio se divulgue. Porque si nosotros realmente creemos que este es el significado de este evangelio, esto hay que promoverlo, ¿no? Hay que hablarlo, hay que compartirlo. Vamos a Colosenses 1:4. Colosenses 1:4, vamos a ir rapidito ahí. Gloria al Señor. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya en la palabra verdadera del evangelio. Quiere decir que por la predicación del evangelio, esta iglesia en Colosenses conocía que había una esperanza guardada en los cielos. Si no conocen la palabra verdadera del evangelio, tampoco conocen de la esperanza. Tampoco conocen de la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice acá. De la cual habéis ya oído en la palabra verdadera del evangelio, el cual ¿qué? El evangelio, el cual, ahí está hablando del evangelio, ha llegado a vosotros. ¿Qué llegó a ellos? El evangelio. Como también en todo el mundo, y fructifica. ¿Qué fructifica? El evangelio en ellos, bendecidos. Fructifica. Dice, el cual ha llegado a vosotros como también en todo el mundo y fructifica. ¿Qué fructifica? El evangelio en ellos. Como también en quién? En vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. ¿En qué? En verdad. ¿Por qué medio? ¿Verdad? Por el evangelio. Mira lo que dice ahí. Como también en vosotros desde el día que oísteis, mira, oísteis, dice, conocisteis, ¿qué cosa? La ley, la obra, cómo bautizar, de cabeza, para atrás, para adelante, no bendecido. Conocisteis la gracia de Dios en verdad, la verdad absoluta de Dios. ¿Cómo lo conocieron? Por medio de la predicación del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra verdadera. Es aquí la importancia del evangelio. Es aquí la importancia de ser diligentes y estudiar el nuevo pacto, de trazar bien, de dividir bien la palabra del antiguo pacto con el nuevo pacto, que es para mí, que no es para mí, ¿correcto? Y eso está ahí escrito, bendecido. Eso no es una revelación exclusiva para nadie. Eso está escrito ya. Ya estaba escrito por mucho tiempo. Lo que pasa es que se distorsionó el mensaje, bendecido. Creo que sí. El mismo apóstol Pablo dijo, en mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dijo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Eso fue exactamente lo que pasó. El apóstol Pablo murió, le dijo a Timoteo, he acabado mi carrera, he guardado la fe, ahora espero la corona que me va a ser dada.
y se acabó. El Evangelio, mira, surgió ese oscurantismo en la iglesia católica, hasta que surge un Martín Lutero, un Juan Calvino. Esa es la historia de la iglesia. Y hoy en día surgimos los predicadores de gracia, ¿no? Que esta es como la última reforma. Pero la última reforma debe de ser ampliada. Bendecidos, hay predicadores en inglés excelentes. Y yo los escucho. Excelentes. No hay muchos de esta gracia. No hay muchos de los que dividen y entienden la división de Pablo. No hay muchos de los que son paulistas o paulinos. Pero así te puedo pensar en 5 ministerios. Sí, unos mejores que otros. En mi opinión personal, ¿no? Pero este evangelio sí es una reforma y nosotros somos parte de la reforma. Yo me siento parte de la reforma. No soy la reforma, pero soy parte de la reforma. Correcto. Tampoco nos vamos a envanecer pensando que nosotros somos la autoridad. Somos parte de la reforma. Somos edificadores dentro del cuerpo de Cristo, pero necesitamos más. Verso 12, bendecidos, del mismo capítulo 1. Verso 12. Dando gracias al Padre que nos hizo idóneos. Mira, esta es la información del Evangelio. Para participar en la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué hacemos eso? Porque está escrito, porque es la palabra verdadera del Evangelio. Bendecidos, si nosotros no leemos esta verdad, no la conocemos y no la podemos vivir. ¿Qué hay aquí? Mira, hemos sido hechos idóneos para participar de la herencia de los santos. Nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Esa es tu verdad. ¿Para qué? Para que la conozcas y para que la vivas. Porque con ese verso 12, 13 y 14 es suficiente, bendecidos, para vivir sin condenación. Sin condenación. Pero ¿por qué conociste? Como dice en el verso 6, oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué medio? Por el Evangelio. Ve al verso 25, por favor. Verso 25. Dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Circula todo eso, por favor. Que cumpla la palabra de Dios. Y pon ahí al ladito, predicar el evangelio a los gentiles. Eso es lo que significaba para el apóstol Pablo cumplir la palabra de Dios. Predicar el evangelio a los gentiles. Porque ese era el misterio, bendecido. ¿Sabes cuál era el misterio? Que para los gentiles, Cristo es la esperanza de gloria. Para que cumpla la palabra de Dios. A saber, el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Circula, por favor, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y pon por ahí el misterio. Ese misterio estaba, ¿qué cosa? Oculto. Porque el Señor Jesucristo dijo, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese momento era un misterio todavía, los gentiles. Le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿De qué estaba hablando? ¿De que Pedro era el Papa? No, estaba hablando de Israel. Pues la gente malinterpreta, ¿no? Porque le gusta, parece. No, ahí está, mira, dice, apacienta mis ovejas. Pero está hablando de Israel.
menospreciando el apostolado de Pablo, que realmente es el apóstol a los gentiles. Dice el 28, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vea Efesios 3:3, por favor. Y dame unos 5 minutitos más. Efesios 3:3, por favor. Recuerda lo que dice el 1:26, a saber el misterio que ha estado escondido en los siglos de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Mira Efesios 3:3, por favor. Que por revelación Él me dio a conocer, ¿qué cosa? El misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento, ¿en qué cosa? En el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo es, para los gentiles, la esperanza de gloria. Amén. Ese es el misterio bendecido, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo Jesús. ¿Por qué medio? ¿Y qué es el Evangelio? La palabra verdadera. Ahí está, bendecido, la importancia del Evangelio. Por la predicación del Evangelio nosotros conocemos nuestra herencia, que somos salvos en Cristo, que tenemos una esperanza gloriosa, que somos libres del pecado y la muerte, etcétera, etcétera. Sí, Señor, gracias, Señor. Verse 7, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí que soy menor o menos que el más pequeño de todos los santos, he dado esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido de tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que ahora sea dada a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Bendecido, la función de la Iglesia, la función del apóstol Pablo para traer el Evangelio a los gentiles, que ese era el misterio, y la función de la Iglesia es dar a conocer ese misterio. ¿Cuál misterio, hermano? Que Cristo es para los gentiles la esperanza de gloria. Sí, Señor. Ese es el misterio. Para eso Pablo fue escogido, bendecido. Para eso Pablo fue escogido. ¿Cuál es la conclusión, bendecido? Conclusión. Nos sometemos al Evangelio de la gracia de Dios. Nos sometemos al Evangelio de la gracia de Dios, enseñado y predicado por Pablo. Nos sometemos a la gracia de Dios o al Evangelio de la gracia de Dios, predicado y enseñado por Pablo. ¿Cuál es ese Evangelio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza, eso es lo que Pablo predicaba, eso es lo que Pablo enseñaba. ¿Qué enseña en Romanos Pablo? Lo mismo. No es por la ley, es por la gracia. No es por las obras, es por la fe. ¿Qué enseña en Corintios? Lo mismo. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, lo mismo. Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. Entonces, tenemos que, por decir algo, renunciar a esas
tradiciones que se nos han enseñado, ¿no? No ser tan prontos a defender las tradiciones que hemos aprendido sin pasarlos bendecidos, como hemos enseñado por ahí, sin pasar esas doctrinas por el filtro de la cruz. La cruz es como un filtro. Si tú coges el antiguo pacto y lo pasas por el filtro de la cruz, se queda en el filtro, no sale, porque hay un nuevo pacto. Vino nuevo, no se ponen en odres viejos. Porque ¿qué pasa? Se rompe, se daña. Quiere decir, lo que el Señor estaba diciendo es que no puedes mezclar la ley con el nuevo pacto, porque se te daña el odre. Entonces, no nos aferremos tanto a esas cosas, bendecidos. Y lo digo con amor, con respeto, con cariño, con amabilidad, con humildad, con el mejor sentimiento que podamos tener, bendecido. Sí, Señor. No nos aferremos a las tradiciones de nuestros antepasados, lo que escuchamos, lo que aprendimos. Vamos a ir un poquitico más allá, vamos a estudiar el Evangelio, vamos a estudiar la palabra, porque la única conclusión de eso va a ser que vamos a ser libres en Cristo Jesús. Si tú eres un llamado y un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo para este Evangelio, para conocer esta gracia, la vas a entender, la vas a conocer. No te des miedo de estudiar Romanos, no te des miedo de estudiar las epístolas del apóstol Pablo, ahí está tu herencia y la mía. Ahí está la verdadera palabra. Ahí está la verdad absoluta de Dios está ahí, bendecido. Ahí está. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros?